Vamos a ver la pregunta de la semana. La pregunta de la semana dice, ya que somos salvos solo por gracia, solo mediante la fe, ¿de dónde viene esta fe? Ya que somos salvos solo por gracia, solo mediante la fe, ¿de dónde viene esta fe? Entonces, las últimas tres preguntas han hecho como una secuencia, ¿no? ¿Somos salvos solo mediante la fe, solo por Cristo? ¿Deberíamos de buscar la salvación por nuestras obras? No. ¿Somos salvos solo por fe, solo por Cristo? ¿Deberíamos hacer buenas obras? Sí. ¿Somos salvos solo por gracia, solo mediante la fe? ¿De dónde viene la fe? Sí, esa es la pregunta de esta semana. Y entonces, esta es la primera de tres preguntas, o sea, esta y las dos que siguen, van a hacer énfasis en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. La respuesta a esta pregunta, la respuesta completa es: todos los regalos que recibimos de Cristo, los recibimos a través del Espíritu Santo, incluyendo la fe misma. Todos los regalos que recibimos de Cristo, todo lo que Cristo ha comprado para nosotros a través de su obra. En Efesios 4 dice que Cristo subió y dio dones a los hombres. Todo eso que Dios da a su iglesia, lo recibimos a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto incluye la fe. Entonces, esta es la primera de tres preguntas que van a hacer énfasis en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y vamos a leer Tito 3, del 3 al 7. Este es Tito 3, del 3 al 7. Dice el versículo 3: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, Pablo aquí pinta una imagen, ¿no? de cómo es que estábamos antes, qué es lo que sucede, y ahora el resultado de esa obra. Y entonces primero vamos hacia antes de Cristo. En nuestro pasaje Pablo aborda primero nuestra vida antes de Cristo. Y podríamos dividir la descripción que Pablo hace aquí tal vez en tres áreas. Si te fijaste dice necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, pudiéramos tal vez partir esos en tres áreas. Pudiéramos hablar primero hacia arriba, es decir, en nuestra relación con Dios. En nuestra relación con Dios éramos necios, desobedientes y extraviados. Sí, en lo que respecta hacia Dios, éramos necios, desobedientes y extraviados. Es decir, no teníamos ningún conocimiento de Dios. Y si es que teníamos alguno, si es que habíamos escuchado algo, ese conocimiento era inútil, no servía para nada. No nos sometíamos al Evangelio y estábamos totalmente perdidos. Hacia adentro, es decir, hablando de lo que nos motiva, hablando de nuestra vida interior, por llamarlo de alguna manera, Pablo dice que éramos esclavos de nuestros deleites y placeres, y que teníamos una disposición malvada y estábamos llenos de ingratitud y resentimiento. Si te fijas, dice que éramos aborrecibles y nosotros aborrecíamos a todos, ¿sí? Entonces hay algo en nuestro corazón mismo, ¿sí? Primero en nuestra vida interior, y hacia afuera tajantemente dice, odiábamos a todos. Ahora, esto puede parecer duro porque Pablo aquí presenta una imagen de oscuridad y corrupción total en todos los sentidos, arriba, hacia adentro, hacia afuera. Todo el hombre, todo completo estaba corrupto, y muchas veces esto es algo que tú y yo decimos, bueno, no, es que yo no era así. Pero Pablo no está diciendo algunos de nosotros éramos así, sino todos los hombres éramos así. Todos los hombres estábamos en esta condición, todos. Sí, la Biblia lo afirma contundentemente. Esta es la condición de todos los hombres, corrupción total. Y entonces la pregunta que surge aquí es: si esta es nuestra condición, ¿de dónde viene la fe? Si lo que la Biblia presenta, que es nuestra situación antes de Cristo, es una corrupción total, entonces ¿de dónde sale la fe? Y entonces Pablo se mueve de ahí hacia la gracia manifestada. Pablo dice que a pesar de todo esto, a pesar de toda nuestra condición, Dios manifiesta su bondad a nosotros, no por nuestras buenas obras, no porque nosotros seamos buenos. De hecho, la imagen es: no hay nada bueno en ti, sino solamente porque Él es bueno. Por su misericordia Él manifiesta su bondad a nosotros. Y la bondad y el amor de Dios se manifiestan principalmente a través de la obra de Cristo.
Y en segundo lugar, se manifiestan a través de la predicación de esa obra de Cristo. Y aquí hay una conexión interesante, ¿sí? Y esto es como la parte importante. Pablo dice que Dios nos salvó, ¿sí?, no mediante la fe en este pasaje. Si te fijas, de hecho, la fe no aparece aquí. Pablo nunca habla de la fe en este pasaje. ¿Sí? Entonces Pablo dice, Dios nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y entonces hay una imagen aquí, ¿sí? Es el Espíritu Santo derramado sobre nosotros que nos limpia de nuestro pecado, nos hace nacer de nuevo y es quien nos renueva continuamente. Pero entonces estamos aquí, ¿no? Totalmente corruptos, totalmente manchados por el pecado, sin ningún interés por Dios, sin poder entender lo que Dios dice, sin motivaciones correctas, sin nada bueno en nuestro corazón, y estamos totalmente enemistados con todos a nuestro alrededor. La fe no puede nacer ahí, es imposible que nazca ahí. Entonces Dios derrama su Espíritu sobre nosotros, de manera que nos limpia, y entonces ahora sí, la fe puede brotar. Si el Espíritu Santo no nos limpia, no nos regenera, es imposible que la fe brote de nosotros. Por eso Pablo afirma en Romanos, te leo Romanos 8, 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces aquí es importante hacer el énfasis. Cuando Pablo habla de carne y de espíritu, o cuando habla de carnales y espirituales, no está hablando de dos tipos de cristianos. Está hablando del hombre fuera de Cristo y del hombre en Cristo. Y entonces el hombre que está fuera de Cristo, el que está en la carne, dice, es enemigo de Dios, no puede obedecer, ¿sí? No puede, dice, no, pues ni siquiera puede hacerlo, ¿sí? Y no puede agradecer, no puede agradar a Dios, perdón. No puede, es imposible. Tiene que haber una obra de Dios para que podamos venir a Él. Y entonces por esto que afirmamos tú y yo que la fe es un don de Dios. La fe es algo que Dios nos concede. En Efesios 2, 8 y 9 leemos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces aquí hay una idea. ¿Sí? Esto se refiere a todo lo primero. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, todo esto, es decir, la salvación a través de la fe por gracia, todo eso es un don de Dios. Es algo que Dios nos da. Y dice adelante, no por obras. Cuando tú y yo convertimos la fe en algo que nosotros hacemos o que decidimos hacer, inmediatamente la fe es entonces una obra. Si la fe es algo que yo tengo que hacer, entonces la fe es una obra. Y entonces esto ya no aplica. Porque soy salvo por mis obras, soy salvo porque yo decidí creer. Pero Pablo está tajante aquí. La fe es también un don de Dios, ¿sí? No es algo que tú haces, es algo que Dios implanta en ti. Es algo que Dios da, es algo que Dios concede, de manera que vengas a Él. Y entonces la idea aquí que tenemos que enfatizar en los niños es la fe. Si es que tú has creído en Cristo, es algo que Dios te ha concedido. Y la fe es algo que Dios te ha concedido. Y eso también nos da esperanza para cuando compartimos el Evangelio, porque aún las personas más duras o más renuentes pueden recibir ese mismo don de fe, de manera que vengan a Cristo. Dios puede obrar en sus corazones para que vengan a Él. Y por eso nuestra oración cuando compartimos el Evangelio, no oramos que Dios obligue a las personas a venir a Él, oramos que el Espíritu Santo obre en sus corazones, ¿sí? Porque creemos de una manera u otra que el Espíritu Santo es quien tiene que obrar. No estamos ahí todo el tiempo rogándole a la persona, por favor ven, aunque sí estamos en cierto sentido cuando estamos compartiendo una y otra vez, pero nuestra esperanza no es que Él tome la decisión correcta. Nuestra esperanza es que en nuestra oración el Espíritu Santo obre en sus corazones, de manera que ellos puedan contemplar a Cristo y venir. Entonces tenemos que entender, en esta semana haremos énfasis en este punto, la fe es un don de Dios. Y de hecho esto está hablado a través de toda la Biblia. La fe como un don de Dios es el cumplimiento de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Te leo Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27.
dice el versículo 25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Y está diciendo, no van a ser ustedes los que van a quitar los ídolos, no van a ser ustedes los que van a quitar sus inmundicias. Yo los voy a limpiar. Y luego el versículo 26 dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y entonces esta promesa es, yo voy a hacer todo aquello que ustedes por ustedes mismos no pueden hacer. Porque para este punto el pueblo de Israel ya había pasado por todos los castigos de la ley, había sido exiliado y ya había sufrido. Y entonces Dios dice, yo lo voy a hacer. Sí, yo voy a poner dentro de ustedes mi espíritu y yo voy a hacer que anden en mis estatutos y voy a hacer que cumplan mis ordenanzas. Yo voy a hacer la obra. Y eso implica entonces que la fe es el cumplimiento de esta promesa. La fe que nos permite tomarnos de la obra de Cristo a fin de andar en sus estatutos y en sus ordenanzas. Es el cumplimiento de esta promesa. Hay que enfatizar con los niños esta semana las dos partes. Número uno, si has creído en Cristo, es porque Dios te ha concedido esa fe. Es Dios quien nos concede la fe. Y número dos, cualquier persona, sin importar que hundida y perdida se vea, puede venir a Cristo. Dios puede sacarla de donde está. Porque en realidad, como vimos al principio del pasaje, todos estamos en la misma situación. Todos estamos totalmente corruptos y totalmente manchados por el pecado. Y si Dios nos ha podido salvar a nosotros, puede salvar a cualquiera.